En una pequeña comunidad rural, entre colinas verdes y caminos polvorientos, vivía un hombre mayor llamado Ernesto. Don Ernesto, como todos lo conocían, no era un hombre de riquezas ni de muchas palabras, pero tenía una mirada serena, como quien ha aprendido a encontrar belleza incluso en los días grises. Su vida había transcurrido en ese mismo pueblo. Desde joven había trabajado la tierra, había formado una familia sencilla pero unida, y con los años, había aprendido a caminar sin prisa, escuchando más que hablando. Era viudo desde hacía casi una década, y sus hijos ya no vivían cerca, pero venían a visitarlo cuando podían. Don Ernesto era de esos hombres que no se quejaban. Aun cuando el cuerpo comenzaba a fallarle, cuando el frío de la mañana le dolía en los huesos y los recuerdos pesaban más que los días por venir, él se levantaba con calma. Agradecía en silencio y se sentaba al borde de su cama, mirando por la ventana como el sol despertaba el pueblo. Pero había algo curioso en la habitación de don Ernesto. Junto a su cama, siempre estaba aquella silla. Una silla sencilla de madera, sin adornos, pero que ocupaba un lugar especial. Nadie más se sentaba en ella. No era para visitas, ni para apoyar ropa, ni para descansar. Era una silla vacía, y sin embargo, tan presente. Un día, su hija Ana llegó de visita. Había recorrido varios kilómetros para estar con él. Quería asegurarse de que comiera bien, que no pasara frío, que tomara sus medicinas. Al entrar a la habitación, notó aquella silla. No era la primera vez que la veía, pero esa mañana, por alguna razón, la presencia de la silla le llamó poderosamente la atención. «Papá», dijo suavemente mientras ordenaba unas cobijas. «¿Por qué siempre tienes esa silla ahí?» Don Ernesto la miró con ternura. Sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila, y luego de un momento de silencio, respondió. «Esa silla no está vacía, hija». Ana lo miró, confundida. «¿Cómo que no está vacía?» «Es la silla de Jesús», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Ana soltó una risita breve, creyendo que su padre bromeaba. Pero al mirarlo a los ojos, notó que hablaba con total seriedad. «Desde hace muchos años», continuó, «me acostumbré a hablar con él así. Como quien conversa con un amigo que viene a visitarte. Me siento aquí, y le cuento todo. Le hablo como si estuviera frente a mí. Y, ¿sabes qué? Yo sé que él me escucha. Siempre me escucha». Ana se quedó callada. No sabía cómo responder. Parte de ella quería emocionarse por la fe tan viva de su padre, y otra parte se preocupaba de que quizás, con los años, estuviera empezando a imaginar cosas. «Pero papá, ¿de verdad sientes que él está ahí?» Don Ernesto asintió. «No lo siento con los ojos. Lo siento con el corazón. En los días buenos, me sonríe. En los días tristes, me consuela. A veces no digo nada, solo me siento y cierro los ojos. Y en ese silencio, siento paz. ¿Sabes, hija? Hay silencios que hablan más que 1000 palabras. Y en ese silencio, yo sé que él está aquí, en esta silla, conmigo». Ana no dijo nada más. Durante los días siguientes, cada vez que su padre se quedaba solo, ella lo espiaba desde la puerta entreabierta. Lo veía sentado en la cama, mirando la silla, hablando en voz baja. A veces reía, a veces lloraba. A veces solo se quedaba en silencio. Pero en todo momento, se notaba que no estaba solo. Que realmente había una conexión. Una conversación viva. El tiempo pasó. Los años no perdonan, y el cuerpo de don Ernesto fue cediendo. Cada paso le costaba más. La tos era más constante. Los días en que podía levantarse eran contados. Y sin embargo, su espíritu no flaqueaba. Su paz parecía más firme que nunca. Su fe, más luminosa. Ana empezó a visitarlo más seguido.
Y cada vez que llegaba, lo encontraba con la cabeza inclinada hacia la silla, como si compartiera secretos con el cielo. Una tarde, mientras lo ayudaba a acostarse, don Ernesto le tomó la mano. Hija, si algún día no despierto, no llores por mí. He tenido una vida llena. Pero sobre todo, nunca estuve solo. Nunca. Jesús ha sido mi mejor amigo. Él me ha acompañado en cada etapa. Y cuando me toque partir, sé que vendrá por mí. Tal vez tú veas esta silla vacía, pero yo la veré llena, con él sentado aquí, tomándome la mano. Ana no pudo contener las lágrimas. Se abrazó a su padre y le prometió que estaría con él hasta el final. Pero en el fondo, también sintió paz. Porque sabía que su padre ya tenía compañía, una compañía invisible, pero más real que muchas presencias físicas. Días después, llegó una mañana fría. Ana se levantó temprano y preparó el desayuno. Subió las escaleras con cuidado, como cada mañana, lista para ayudar a su padre a levantarse. Pero cuando entró a la habitación, lo encontró en silencio. Don Ernesto estaba recostado, con una expresión de serenidad total. Pero no estaba acostado como de costumbre. Su cuerpo estaba inclinado hacia la derecha, su cabeza descansando suavemente sobre la silla, como quien apoya la cabeza en el regazo de un ser amado. Ana se llevó las manos al rostro. Lloró, sí, pero no de tristeza. Lloró por la belleza del momento. Lloró porque comprendió que su padre no murió solo. Que su fe fue correspondida. Que esa silla, durante tantos años vacía para todos, fue el lugar donde su alma encontró consuelo, y finalmente, descanso. Desde ese día, Ana también colocó una silla junto a su cama. Al principio fue solo un gesto. Un homenaje a su padre. Pero pronto, sin darse cuenta, empezó a hablar. Primero tímidamente. Luego con más confianza. Descubrió que también ella necesitaba ese espacio sagrado, ese silencio compartido. Empezó a sentir paz. Empezó a escuchar en el silencio. Y así como don Ernesto había inspirado a su hija, pronto la historia de la silla vacía se esparció. En el pueblo comenzaron a hablar de ello. Algunos decían que era una locura. Otros, que era una idea hermosa. Pero más de uno, sin decirlo, comenzó a hacer lo mismo. Ponían una silla en su rincón favorito. En el jardín, en la sala, en una esquina de la habitación. Y allí, hablaban. Con temor, con lágrimas, con fe. Porque entendieron algo que don Ernesto supo desde el principio. Dios no habita en los templos fríos, ni en los discursos elaborados. Dios habita en la intimidad. En la confianza. En la silla que reservamos para Él. Esa silla vacía ya no es símbolo de soledad. Es símbolo de presencia. Una presencia que no siempre se ve, pero que se siente. Que consuela. Que acompaña. Que escucha. ¿Y tú, querido oyente, tienes una silla vacía para Él? Tal vez hoy sea el día de colocarla. Tal vez no necesitas decir mucho. Solo invítalo, y escucha. Porque cuando todo el mundo se va, cuando la noche es larga, cuando el alma tiembla, Él sigue allí. En la silla. Esperando que le hables.